¿Ahí me escuchan, compañeros? Perfecto, muy bien. Bueno, seguimos entonces con lo que estábamos trabajando, que era referente a bueno, esta infografía de lo que es la Unión Europea. Y decíamos que el cuarto aspecto era respaldar el papel crucial de los agricultores y de los pescadores, ¿no? Veíamos que es una parte del sector muy sensible y que por lo tanto merecía toda nuestra atención, ¿no? Ustedes recordarán que así lo mencioné y lo comenté. Ahora, dentro de los principios básicos tiene estos cuatro, que es la flexibilidad en los programas existentes, ayudas económicas directas, fortalecer la resiliencia también frente a otros desafíos como los medioambientales. Pregunta, compañeros, ¿a qué se refiere la resiliencia? ¿Han escuchado hablar alguna vez de este concepto? La resiliencia. Compañeros, ¿han escuchado hablar alguna vez de esto? De la resiliencia. No, profe. No, nunca. Bueno, vamos a pasar lista y ahorita explicamos a qué se refiere este concepto, ¿vale? Dice el compañero Greg que no se escucha bien. ¿No me escuchan bien o algo así? Bueno, voy a pasar lista. Alvarado Espinosa, Presente. Ábalos Varela, Presente. Carrillo González, Carrillo López, Gómez Díaz, Presente. Gómez Díaz, Gutiérrez Mendoza, Presente. Nayeli, Wendy, León Cerón, Presente. Martínez Campuzano, Martínez Reyes, Mejía Villaseñor, Presente. Miranda Yáñez, Pedraza Humada, Presente. Bien Ramírez Vázquez, Presente. Bien Ríos Reyes, Rivero Presente. Suárez, Sánchez Vargas, Villarreal Martínez, Presente. Vivar Sánchez, Presente. seguimos. Bueno, voy a empezar a compartir nuevamente pantalla. Estábamos trabajando con lo que es las cuestiones de la política agrícola común de la Unión Europea. Entonces, mencionaba yo que, bueno, más bien les pregunté a ustedes, pero no sabían a qué se refiere la resiliencia. Entonces, la resiliencia se refiere básicamente a qué tan capaz es el medio ambiente de subsistir ante cambios en él. Es decir, eh, cuando nosotros, durante nuestro paso por la Tierra, eh, pues somos seres que contaminamos, que producimos basura, que de alguna manera, queriendo o no, contaminamos, ¿no? Al usar un vehículo, al tirar la basura, al consumir algún producto, generamos esa basura que antes no estaba. Entonces, ¿qué tan capaz es el medio ambiente de resistir estos embates que nosotros le damos por la contaminación? Es decir, eh, ¿qué tanto soporta esto que nosotros provocamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora,
facilitar el suministro de alimentos en toda Europa. Es decir, vamos a ver que se le tiene que reconocer a los trabajadores, los temporeros. ¿Quiénes son los temporeros? Vamos a ver que son aquellos productores del campo que trabajan en ciertas temporadas, ¿no? Temporeros, otros jornaleros temporales, ¿no? Que gracias a ellos, pues bueno, se da el abasto de productos en determinadas épocas. Tenemos lo que son los corredores verdes para permitir la circulación de los alimentos, es decir, todas aquellas facilidades que se les otorga para que los productores lleven sus alimentos del campo a la ciudad. Ese, por ejemplo, si ese paso se le llama corredores verdes. No propiamente quiere decir que sea un camino verde, ¿no? Por donde van a pasar, no, pero es las facilidades que se les otorgan para que ellos puedan llevar a cabo lo que es esta parte, ¿no? Del movimiento de los productos, de lo que es del campo a la ciudad, de manera más ágil, ¿no? O sea, con el menor número de dificultades posibles. Ahorita en un momento vamos a ver en una presentación más a fondo cómo está integrada la política agrícola común de la Unión Europea. Ahorita estamos revisando únicamente una infografía muy básica y vamos a entrar con sumo detenimiento. Ahora, para los agricultores, ¿no? Se busca en primer lugar mayores anticipos de lo que son pagos directos y algunas ayudas al desarrollo rural. ¿Un pago directo en qué consiste? En que directamente al productor se le paga un recurso económico, puede ser como una compensación, como un subsidio al precio de su producto, ¿no? Y vamos a ver que dentro de esto hay lo que son precios de garantía, por ejemplo, y entonces se busca que estos apoyos vayan del 50 al 70%, en ese margen, dependiendo de varios criterios. Pero bueno, esto nos sirve para darnos cuenta que tanto en la Unión Europea se apoya a los agricultores, ¿no? Los agricultores, lo mismo que en Estados Unidos, la agricultura es una actividad primordial, una actividad de primera necesidad y por lo tanto hay que apoyarlos. Ojo, aquí al momento de ver la parte del intercambio comercial, puede propiciar que si a un agricultor se le pagan del 50 al 70% de los costos en que incurre, ¿cuál sería la desventaja a nivel comercial? Bueno, que se le estaría haciendo competitivo artificialmente. Es decir, si a él se le apoya con este subsidio, puede en primer lugar vender a un precio más bajo, ¿no? Porque tiene un subsidio. Eso puede pasar en primer lugar. En segundo, puede verse a nivel internacional como un productor muy eficiente. ¿Por qué? Porque sus costos en que incurre son muy bajos. Y eso es otra de las pues, desventajas que esto presenta, ¿sale? Y obviamente cuando vemos estos subsidios contra los subsidios que, por ejemplo, se apoyan o se dan en México, vamos a ver que existe una disparidad. Y esa disparidad a veces provoca lo que es el dumping. Ahora, les decía yo, algunas ayudas al desarrollo rural, del 75 al 85%. Esto que tiene que ver, el apoyo que se les otorga, por ejemplo, se les subsidia con diésel, ¿no? Para los tractores, se les da apoyo para el empacado de sus productos, ¿no? Se les apoya para maquinaria, ¿no? Eso tiene que ver con el desarrollo rural. Por ejemplo, si van a construir una fábrica donde almacenar los productos, se les apoya con ese porcentaje. Entonces, pues bueno, si algo les iba a costar, suponiendo 1.000.000 de pesos, suponiendo 1.000.000 de euros, perdón, les termina costando un 85% menos, es decir, 150.000 euros, que no es lo mismo que el 1.000.000 de euros que iban a pagar. Esto nos sirve para darnos cuenta cómo están tan organizados. Ahora, ahorita con lo de la pandemia se amplió un mes el plazo para las solicitudes de pago, es decir, si la fecha acababa, por ejemplo, el 31 de enero, se amplió hasta todo el mes de febrero. Entonces, ahí está el mes para
puedas tú solicitar el pago de cualquiera de estos dos, el pago directo o las ayudas. Ahora, se apoya también el almacenamiento privado, ¿no? ¿En qué consiste esto? En que, por ejemplo, si tienes tu producto y tu producto aún no está destinado al mercado de consumo, te apoyan, o sea, te prestan, por decirlo así, una bodega donde tú puedes almacenar tu producto por un tiempo máximo de 6 meses. ¿Esto con qué finalidad, compañeros? ¿O para qué sirve este apoyo? ¿Qué pasa si tú tienes tu producto en este momento, al igual que otras personas que también hayan producido lo mismo que tú? ¿Cómo será el precio? Obviamente el precio será bajo. Y para evitar esas fluctuaciones en el precio o que el precio en el mercado se caiga, como se dice, cuando se cae el precio, porque todo el mundo llega al mercado con sus productos e invade el mercado. Para evitar esto, se va reservando la cosecha. O sea, la cosecha ya está, pero que se vaya presentando al mercado, obviamente se va destinando poco a poco para que obviamente también esto no afecte los ingresos de los agricultores, ¿no? Porque les decía yo, si todos los productores llegaran con el trigo que elaboran, ¿cómo sería el precio del trigo en ese momento? Cuando todo el mundo llegara con su trigo, pues obviamente sería muy bajo. ¿Por qué? Porque lo podrías conseguir en cualquier parte y eso a nadie le conviene. Por eso te prestan un lugar donde lo puedas almacenar, una bodega, una nave donde lo puedas almacenar y cuando haya escasez, se evite esa escasez y también evitamos un alza en el precio, escasez, alza en el precio, ¿no? Entonces ahí lo vamos sacando poco a poco, conforme el mercado lo vaya solicitando. Bueno, ahora tenemos préstamos o garantías en condiciones favorables para cubrir gastos operativos de hasta 200.000 euros. Tenemos la ayuda estatal, que va hasta los 800.000 euros para las empresas de transformación y comercialización de alimentos, de hasta 120.000 euros por explotación agrícola, es decir, por alguien que tenga una granja, se le apoya con 120.000 euros. Ahora, en la cuestión de los fondos de emergencia del desarrollo rural, vamos a pensar en lo siguiente. Los productores tienen, no sé, vamos a pensar los escenarios. Tienen trigo y tienen vacas, por ejemplo. ¿Qué pasa si a todas sus vacas les cae la fiebre aftosa o la brucelosis, ¿no? Y se empiezan a morir, se les muere? En ese caso, el gobierno europeo apoya con 7.000 euros por agricultor para resarcir el daño que ocasionó un fenómeno externo a ellos. Por ejemplo, el hecho de que el mal clima acabe con lo que es la producción de trigo. Todo el trigo se dañó por esa plaga, no sirve, y ahora, entonces, ¿qué pasa en ese entonces? Se les apoya con 7.000 euros por agricultor. Si nosotros transformamos los 7.000 euros por agricultor, ¿a cuánto equivale en pesos, compañeros? O sea, ¿cuánto vale el euro hoy en día? ¿Cuánto está el euro, compañeros? Compañeros, compañeros, ¿me están escuchando? 24. Ok, está a 24 más o menos. Ok, 24 por 7.000, ¿cuánto es? Compañeros, ¿cuánto equivale? Por 7.000, Sí, o sea, porque está a 24. 168.000. Ok, 138.000. Correcto, muy bien. 60. 68.000. Sí. Ok, 68.000. Ahora, son 68.000 lo que le van a dar a cada agricultor, ¿no? Para que se me diga 68.000. Entonces, bueno, esto nos da una idea. No, a ver, me dijo que vale 24. Por 7.000 euros son 169.000 pesos, más o menos. 170.000, ¿no? Entonces, son 170.000 pesos lo que le toca a cada agricultor cuando es un apoyo, pues, relativamente muy, muy grande, ¿no? Ahora, si ellos ya están conformados como una empresa, les tocaría hasta 50.000 euros, ¿no? O sea, si nosotros vemos cuánto equivale 50.000 euros, más o menos, si dijimos que vale 24, entonces
euros es el equivalente más o menos a 1.200.000, más o menos, 1.200.000. El apoyo que se les da en los fondos de desarrollo rural. Vemos que es un apoyo muy, muy grande, el cual obviamente pues viene a reforzar mucho pues, la parte agrícola, ¿no? Ahora, otras medidas para el sector son procedimientos administrativos más sencillos y menos controles sobre el terreno, es decir, se les dan facilidades para que ellos no tengan que hacer tanto formateo, tanto documentación. Hay excepciones temporales a algunas normas de competencia de la Unión Europea. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, en ciertos escenarios se les da excepciones, por ejemplo, se les exenta de algún pago, ¿no? De algún impuesto que tengan que pagar, eh, y bueno, son algunas de las facilidades o excepciones temporales. Entonces, bueno, ahora se le da también lo que es la flexibilidad en los programas de apoyo para de apoyo al mercado para algunos productos, es decir, si algunos productos, por ejemplo, no tienen un nicho de mercado, bueno, se les otorga eh, alguna flexibilidad como un programa de promoción a un producto, ¿no? Algún programa donde se dé a conocer el producto, un espacio en radio y televisión donde ellos puedan pues, bueno, dar a conocer sus productos. En eso consistiría un programa de apoyo al mercado. Otro sería, por ejemplo, en la cuestión de los envases, ¿no? Se les apoya para que hagan sus envases, ¿no? Y demás. Ahora, dice reorientación de las prioridades de financiación de los programas existentes. Obviamente volvemos a lo mismo. La prioridad es financiar al sector. ¿Para qué? Para que su población no padezca de una mala alimentación. Esto, traducido en otras palabras, es buscar la soberanía alimentaria. Este concepto de soberanía alimentaria, compañeros, ¿ustedes alguna vez lo han escuchado? ¿Alguna vez han escuchado el término soberanía alimentaria? Compañeros, ¿me están escuchando, compañeros? Compañeros, ¿me están escuchando? Bueno, directamente voy a preguntar entonces, porque bueno, porque así no se puede. Entonces, a ver, compañero Varela, ¿nos puede decir si ha escuchado el término soberanía alimentaria? Que tiene cierto control sobre su producción de alimentos, Sobre su producción de alimentos. ¿En qué sentido tiene cierto control? A ver, explícanos. que no es tan dependiente de otras naciones en esta cuestión, es más autosustentable, ¿no? Correcto. Lo que usted dijo es correcto, no depende de otras naciones, ¿no? O sea, que ellos son capaces de producir y abastecerse internamente. Eso es la soberanía alimentaria. Muy bien. Seguimos. Ahora, para los pescadores y acuicultores, ¿cuáles son los apoyos que se dan? Bueno, ayudas para la paralización temporal de la actividad pesquera, ¿no? O sea, la confinación de hasta el 75%, también para los pescadores a pie y para los nuevos buques. ¿Cuál es un pescador a pie, compañeros? Aquel que va a los lagos, a los campos, más bien a los lagos, a las lagunas, ¿no? Y realiza la pesca. O aquellos que andan en un buque, ¿no? En alta mar, llevando a cabo la pesca. Ayudas en relación con la suspensión temporal o la reducción de la producción y las ventas. Es decir, aquí ellos cómo se les apoya. Como en este caso se detiene la actividad, no es lo mismo almacenar, por ejemplo, una tonelada de trigo que almacenar unos peces, ¿no? Peces que ahora son pescados, porque ya están liberados del agua, entonces se les tiene que dar un apoyo distinto.
ayudas al almacenamiento del producto. ¿En qué consiste esto? En que, bueno, se les ayuda con la cadena de frío. Es muy importante la cadena de frío, compañeros. ¿Por qué? Porque la cadena de frío ayuda a preservar lo que es, se puede decir que el producto se encuentra en condiciones óptimas para su consumo. Entonces les tienen que apoyar en este sentido también, ¿no? Con el almacenamiento. Y obviamente ustedes saben que todo lo que son los peces, por ejemplo, los pescados tienen que mantenerse a cierta temperatura, porque si no, pues pierden sus propiedades, su sabor, se echan a perder y ya no sirven, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es importante apoyarlos. Más flexibilidad en el uso de los fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es una actividad, pues, hasta cierto punto imprescindible, ¿no? Por las condiciones, por ejemplo, del clima, las condiciones de la contaminación del mar. También se les otorga una mayor simplificación de los procedimientos de los programas operativos y hay una posible compensación por los Estados miembros de las pérdidas económicas. Derivado de esto que estamos mencionando. Básicamente esta es la infografía que quería comentar con ustedes. Ahora, vamos a pasar ya propiamente a lo que es la PAC, ya explicada, bien a fondo, en qué consiste, que es la política agraria común, nuestro séptimo tema. Bueno, aquí tengo dos datos que son muy interesantes, muy importantes. Primero que de lo que es la Unión Europea, más bien Europa, se ocupan del 48% de las tierras de la Unión Europea, es decir, casi la mitad de Europa. Casi la mitad de Europa se dedica a la producción agraria. Otro dato es que de la población, el 55% vive en las zonas rurales, es decir, más de la mitad vive en el campo. Pese a que las grandes ciudades que conocemos de Europa se ven muy pobladas, no necesariamente toda esa gente vive ahí. Puede ser que labore ahí, pero no vive en la ciudad. ¿Por qué? Porque además de ser muy caro vivir en la ciudad, pues tienen que dedicarse a otras actividades también. ¿Vale? Y bueno, este número de gentes genera 44 millones de empleos en la cadena alimentaria. Se dan cuenta, 44 millones de empleos, que es casi una tercera parte de la población de México. Una tercera parte de la población de México se dedica a producir en la Unión Europea. En términos numéricos, se puede decir que es poco. ¿Por qué? Porque aquí en México eh, se dedican a la producción agrícola el 70%, el 70 millones, perdón, de habitantes a producir en el campo. Allá el 44, y ven el tamaño de la Unión Europea y ven el tamaño de México. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son una agricultura, una pesca eh, muy tecnificada, es decir, cuentan con gran cantidad de maquinarias. Por eso, muy poca población produce tanto, porque obviamente tiene pues, lo que es tecnología. Cosa que aquí en México pasa al revés. Aquí tenemos mucha población produciendo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tecnología, que es una producción más rudimentaria, no tan tecnificada como en otros países. Eso quiere decir. Entonces, bueno. Ahora, dentro de las justificaciones para esta política agraria integrada que tiene la Unión Europea, ¿cuáles son algunas de sus justificantes? Primero es la que tiene que ver con la protección del sector agrario. Un sector considerado esencial que tiene que ser protegido. ¿Por qué? Bueno, puede ser por alteraciones bruscas de los precios debido a las variaciones de la oferta, lo que yo les mencionaba. Que, por ejemplo, si llegan todos los productores con sus productos, o sea, es decir, que la oferta sea muy alta, ¿qué pasa con la oferta muy alta? El precio disminuye. ¿Y qué pasa cuando la oferta escasea? El precio pues se eleva y se eleva mucho. Ahora, dentro de la oferta tenemos otro problema que tiene que ver con una oferta muy atomizada. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy dispersa, ¿no? Muy dispersa. Es decir, no tenemos, a diferencia de como aquí en México, perfectamente identificadas las regiones. Por ejemplo, en Sinaloa es el granero de México.
ahí tenemos las zonas de mayor producción, por ejemplo, de maíz, ¿no? Ahí las tenemos, ahí están. Y la oferta ahí está concentrada. Sabemos que en esa región se encuentra. No tenemos pedacitos, pedacito por acá, un pedacito por acá, otros por acá y así disperso. Esta oferta muy atomizada que propicia que pueda elevar los costos. ¿Por qué? Porque hay que andarse desplazando para juntar toda la producción. Por otro lado, tenemos dificultades en el almacenamiento y conservación, por el clima, por ejemplo, que sea un problema. La cuestión de la preocupación social por los problemas de abastecimiento y atención a los agricultores más desfavorecidos tiene que ver con pues, garantizar un abasto, ¿no? Un abasto continuo de nuestros productos, y tenemos el bajo costo en relación a los beneficios productivos y de estabilidad social. Eso es importante también. En el campo se debe de priorizar. ¿Por qué? Porque esto genera estabilidad social. Si nosotros queremos reducir la cantidad de gente que emigra a las ciudades, o sea, el efecto conocido como migración campo-ciudad, si queremos reducir esto, que ya dije yo que esto tiene efectos colaterales como lo que es el cinturón de pobreza, tenemos que buscar que en el campo haya estabilidad social. Y esa estabilidad social, ¿cómo se logra? Pues que los productores no se desplacen de sus zonas de origen a la ciudad. ¿Por qué? Porque obviamente van a llegar y van a ser mal remunerados por su trabajo, tendrían que dejar a su familia, a sus hijos, su esposa ahí en el campo, todos sus campos, por ejemplo, dejarían de producir, y todo esto se perdería. Tenemos que buscar que esa gente siga produciendo, conserve las tradiciones, sus modos de producción, pero para eso hay que brindarle un escenario óptimo. El escenario óptimo, ¿cuál sería? El escenario óptimo sería darle las condiciones favorables para que no tengan motivos para irse. Pues si no queremos que se vaya, hay que darle motivos para que se quede. Esos motivos son los apoyos de los que yo ya hablé. Con estos apoyos, obviamente él no tendría razón de por qué moverse. Ahora, un segundo punto sería lo que son los orígenes de una moderna intervención pública en el sector agrario. O sea, ¿cómo surge la PAC? Si hacemos una timeline, vamos a ver que han habido ciertos sucesos que poco a poco han ido marcando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en 1933 con el New Deal en Estados Unidos, ¿no? Con la cuestión de la agricultura, fue un primer indicio de esto. Luego tenemos en Francia y Reino Unido la deficiencia en los pagos, ¿no? En España el Servicio Nacional del Trigo en 1937. En el Tratado de Roma, la PAC aparece como una excepción a los principios librecambistas, ¿no? O sea, sí, había una parte de libre cambio, es decir, movimiento de mercancías de manera libre y sin restricciones, excepto las cuestiones agrarias y pesqueras, ¿no? Por lo que ya hablamos, que son un sector altamente protegido por los países, por la soberanía alimentaria, ¿verdad? Ahora, eh, única política con financiación comunitaria, ¿no? Con objetivos y reglas propias, un antecedente sectorial de la política de cohesión y social. Vamos a ver que en un principio los agricultores se organizaban para ellos poder combatir estos problemas que les mencioné. Entonces, ellos hacían cohesión, es decir, estaban unidos. Eso fue uno de los antecedentes. Ahora tenemos el informe de Mansholt, que establece los principios de la PAC, siguiendo los requerimientos de Francia con el apoyo de los Países Bajos. Tenemos la conferencia de Stresa en Italia en 1958, que es donde se diseña la PAC. Es ahí donde se diseña, se crea la PAC. Luego tenemos del año 62 al 69 la transición, que es la creación de estas reglas. En 1962 se crea la unidad de cuenta donde se expresan los precios agrarios, ¿no? Y la FEOGA, ¿no? Que es el instrumento financiero para estos mercados. Esto, justamente la FEOGA, son los primeros antecedentes de lo que sería ahora los mercados de futuros, ¿no?
donde los precios están establecidos y te van a garantizar un ingreso mínimo. Ahora, en 1970 entra en funcionamiento el mercado común, ¿vale? Es la cronología que estos sucesos han ido llevando. Vayan tomando nota de las cosas más importantes, por ejemplo, al menos esto que está aquí es muy importante, ¿no? Entonces, pues, tomen nota, les doy un minuto para que copien esto y seguimos. Bueno, seguimos entonces. Un tercer grupo de justificantes de la política agraria integrada tiene que ver con los objetivos y principios. Dentro de los objetivos, que es como los voy a organizar, objetivos, tenemos aquí principios. Dentro de los objetivos es incrementar la productividad agrícola mediante el proceso técnico. ¿A qué se refiere productividad? ¿Me puede decir Jorge Rivero a qué se refiere la productividad? Rivero nos puede decir a qué se refiere la productividad. Orland nos puede decir a qué se Sí, mandé perdón, se refiere a la capacidad que tiene la empresa de Ok, producir algo. de producir algo muy bien, es decir, cuánto produce por tiempo determinado. Muy bien, compañero. Seguimos entonces. Eh, ahora, tenemos lo que es asegurar el desarrollo nacional de la producción y el empleo óptimo de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Pues ya los hemos visto, que es tierra, trabajo y capital. Estos tres factores en armonía y ocupándolos de manera óptima, obviamente nos propiciarán, nos darán un desarrollo nacional adecuado, ¿no? En ese sentido. Ahora tenemos garantizado un nivel de renta para tener unas condiciones de vida similares a las zonas urbanas. Lo que les decía yo, que la gente, también en campo, tenga un nivel de vida pues, digno y donde el sueldo, por ejemplo, las condiciones laborales, las condiciones de vida, por ejemplo, sean casi iguales. Que además de que tengan un ingreso, tengan servicios, ¿no? Tengan pues sí, abastecimiento de otros productos para sus necesidades, ¿no? También es importante. Tenemos después lo que es estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de abastecimiento, es decir, que nunca haya escasez, o si hay escasez, sea salvo casos muy específicos, pero que no haya, y asegurar el acceso a los productos a unos precios razonables para el consumidor final, es decir, que los precios que nosotros paguemos por estos productos sean razonables, ¿no?
no sean un precio alejado de la realidad, un precio incosteable. Ahora, dentro de los principios tenemos lo que era lo que es la unidad de mercado. En ese sentido tenemos garantizar la libre circulación de los productos, lo cual requiere eliminar los obstáculos y establecer un sistema de precios comunes que situará en igualdad de condiciones a todos los agricultores. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio que sea en España será el mismo que el de Francia, que el de los Países Bajos, que el de Dinamarca, que el de Suiza, que el de Polonia, cualquiera, sea el precio igual. El precio común o sistema de precios comunes también se llaman precios de indiferencia. Es decir, que sea indistinto dónde comprarlo, sino que la compra no esté en función del precio, sino, por ejemplo, de la cercanía geográfica. Eso es algo que aquí en México, por ejemplo, no pasa. No pasa. Eh, los precios comunes no existen. Si ustedes compran un producto, el que quiera, en la tienda vale un precio, en el centro comercial vale otro precio, en, cerca de su casa vale un precio, en el centro de Texcoco vale otro precio, ¿no? Incluso hasta localmente vemos las diferencias de precios. Si eso no existiera, si valiera lo mismo aquí en el centro comercial o donde fuera, incentivaríamos a que a lo mejor los pequeños vendedores tuvieran papel importante en el mercado, ¿no? Porque sería lo mismo comprar en la tienda que está en la esquina que en una plaza comercial, ¿vale? Tenemos lo que sigue con preferencia comunitaria frente a productos de terceros países, o sea, eso es una cosa de nacionalismo. Yo prefiero mis productos que los de otro. Y aquí en México, como somos bien malinchistas, ¿no? Aquí vamos al centro comercial y si dice hecho en México, no me gusta. Pero si dice hecho en Estados Unidos, producto de Estados Unidos, producto de Europa, ah, sí, esto sí es bueno, lo otro no, quién sabe, debe saber muy feo. Qué chafa, ¿no? Lo hacen los de México. Y así pensamos, ¿no? Aquí no, aquí se busca incentivar la conciencia del nacionalismo. Voy a consumir lo mío antes que lo de otros. Tenemos después la solidaridad financiera, es decir, que tengan igual acceso todos los agricultores a los diferentes apoyos o financiamientos. Lo que le decía yo de la FEOGA, que es la financiación de la política de mercado, ¿no? Y la financiación de operaciones de carácter estructural. Muy importante esto. Por favor, copien lo más importante de estos dos cuadros para que podamos seguir, por favor. Les doy unos 3 minutitos para que, bueno, 2 minutos yo creo para que copien lo más importante, por favor, y seguimos. Bueno, continuamos, compañeros.
Ahora, dentro de las etapas, como lo veíamos hace ratito, de la línea del tiempo, ¿no? Vemos que, bueno, la conferencia de Estresa del 58, donde se vio que había déficit de los productos alimentarios, ¿no? Eso fue lo que detonó que hubiera una política agrícola común. El hecho de que hubiera un déficit de los productos alimentarios, ¿no? Propició entonces que buscara erradicarse este fenómeno. Luego del 62 al 69 está alguna creación eh, de algunas reglas, ¿no? Para las cuestiones de los precios agrarios. En el 70 entra en funcionamiento. La primera reforma de la PAC es en el año 92. Hay un énfasis en lo que es la oferta, una política estructural y ajuste progresivo al mercado internacional. Y bueno, hay PAC a corto plazo, con los precios y el mercado, y estructural, es decir, eficiencia y política rural. Acuérdense, una cosa es una política a corto plazo y otra es una política estructural. La política estructural es una política a largo plazo. Política a corto plazo es algo más táctico, lo otro es más estructural. Ahora, a corto plazo tenemos la regulación de los mercados, ¿no? Un modelo de demanda, regulación casi total de la producción y de su comercio, garantizando de forma ilimitada la compra de los excedentes que no absorbe el mercado. Porque, ¿qué pasa si no se compran esos excedentes? El precio, ¿qué pasa? Se cae, ¿no? Porque hay tanto, entonces tiene que disminuir su precio para que todo pueda salir. Se organizó, se fijó la cuota del apoyo comunitario, no homogénea entre sectores y favorecía a los grandes productores. El sistema de precios regulados es la columna vertebral, por decirlo así, de la articulación de la PAC. Fluctúan libremente entre una horquilla de precio mínimo, que es el precio garantizado, y el máximo, a partir del cual se comenzaba con el proceso de importación. Había una banda de precios, un precio mínimo y el precio máximo. Y obviamente se aplicaban los diferentes instrumentos, ¿no? Si el precio era mínimo, se retiraba un poco de la producción del mercado. ¿Para qué? Para que el precio subiera. Eso era una primera forma de hacerlo. La segunda era que, aunque hubiera mucho, yo te garantizo a ti tu ingreso. Por eso es precios de garantía. Yo no sé si aquí en México ustedes hayan escuchado alguna vez o alguien les haya enseñado alguna vez los precios de garantía. Pero bueno, ¿qué es el precio de garantía? Quiere decir que tienes tú garantizado un precio por la venta de tu mercancía. Aún seas pequeño, grande o mediano productor, eh, tu producto sea de alguna temporada u otra, siempre y cuando garantices la calidad. Si garantizas la calidad, sin ningún problema se te paga este precio de garantía. Ahora, precios aprobados por el Consejo a propuesta de la Comisión, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las regulaciones a corto plazo. Por favor, les doy 2 minutos y cópienlo. Lo más importante de todo lo que aquí yo voy mencionando es tomando nota de los instrumentos más importantes.
Seguimos, compañeros, entonces. Bueno, listo. Aquí está lo que les quería yo mencionar. Los sistemas de precios. Esto es muy importante que ustedes como gente de comercio manejen este concepto. A veces nosotros pasa que no conocemos los precios, solamente pensamos que el precio es lo que vale un producto. Bueno, en efecto, eso es lo que vale un producto, es el precio. Pero hay un sistema de precios a nivel tanto nacional como internacional, hay un sistema de precios. Entonces, bueno, vamos a ver que existe el sistema de precios con un precio máximo y el precio mínimo. Entonces, el precio máximo es el llamado precio guía. Precio máximo y precio guía es lo mismo. Y bueno, este no está oficialmente garantizado, pero es el nivel máximo que puede alcanzar antes de comenzar con el proceso de importación o la puesta en el mercado de excedentes. Entonces, bueno, es importante. El precio máximo es aquel precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar, ¿no? Cuando se pasa de ese precio máximo, es decir, que el precio alcanza por encima de eso. La Unión Europea, ¿qué hace para evitar que el precio siga subiendo? Empieza la importación de productos. Entonces, al haber más producto, en automático el precio cae nuevamente. Esa es una manera. Otra es eh, la puesta en el mercado de excedentes. Ok, hay poco, pues de mi sistema que tengo de excedentes, meto al mercado. Y esa que importe o que yo de lo que tengo en reservas, meta al mercado. Y pasa lo mismo que en el caso anterior. Más producto, baja el precio. Cuando esté escaseando, el precio se está elevando. Puede pasar que haya gente que busque esa burbuja. ¿Cómo? Escondiendo el producto. Pero obviamente para echarles a perder su negocio, se tienen que echar a andar otros mecanismos, como cuál, la importación. Porque ustedes deben saber que aunque se les apoya al productor, se le otorgue subsidios, financiamiento, pues obviamente siempre va a tratar como cualquier otra actividad de maximizar su ingreso. Puede haber gente poco ética que haga esto, el acaparamiento, esconder los productos, ¿no? Escasearlos a propósito. ¿Para qué? Pues para que le paguen más por su producto. Pero hay un sistema perfecto donde para tirarles este negocito que piensan hacer, se empieza a importar. Ahora, tenemos por otro lado lo que es el precio mínimo o de garantía, que es el precio también de intervención, de compra o mínimo, y es aquel precio que tienes mínimamente garantizado por tu producto, ¿no? Es decir, aunque el precio se caiga y valga menos o no valga nada, porque haya mucho, por ejemplo, tú tienes garantizado tu ingreso. Y obviamente este da mucha confianza, el precio mínimo o precio de garantía. ¿Por qué? Porque tienes incentivos para producir. Dices, bueno, produzco, aunque haya sequía, aunque haya escasez, aunque haya o abundancia, no sé, yo tengo garantizado una cantidad de recursos. Entonces, pues no hay problema. Tengo mi ingreso asegurado, produzco. En cambio, cuando está la incertidumbre, pues que dices, no, mejor no produzco. ¿Qué tal que el precio baja y ya lo vendo muy barato y ya ni me sale? Mejor no hago nada. No, aquí sí tienes garantizado algo, lo mínimo, pero algo. Ahora, tenemos el otro sistema de precios, que es el precio de entrada, también llamado umbral de exclusa o de referencia, precio de entrada, que es el precio al que pueden importarse los productos. Son los precios guía menos los costos de transporte y otros gastos desde la aduana hasta el destino interior. Eso es el precio guía. ¿Cuál es la función? Desencadenar las importaciones. Y bueno, la diferencia entre el precio internacional y el de entrega y de entrada está constituido por el prelevent. ¿Qué es esto? Es el monto variable que era un recurso del presupuesto de la Unión Europea. Es decir, el prelevent es el impuesto por el subsidio que da la Unión Europea. Entonces, bueno, esto se aplicaba a la mayor parte de las importaciones, como carne, leche, azúcar, vino y cereales.
Es decir, el gobierno, para incentivar las importaciones cuando había escasez y evitar que la gente no tuviera, subsidiaban las importaciones. Es decir, ok, importa, tú eres importador, sí, importame tanto y yo te pago una parte, pero ayúdame para que el mercado no quede escaso de productos. Y son productos básicos, ¿no? La carne, por ejemplo, es un producto elemental, la leche, el azúcar, el vino para la Unión Europea es fundamental, es como tomar agua. Para que se den una idea, en la Unión Europea es más barato comprar una botella de vino que una botella de agua. ¿Sí? Bueno, y bueno, para hacer posibles las exportaciones se financiaban las restituciones, ¿no? Que igualaban al precio de garantía al internacional y el objetivo era dar salida a los excedentes, ¿no? De esa manera incentivaba la exportación. Por favor, copien estos dos que son muy importantes. Les doy 3 minutos para que los copien, por favor. Seguimos, compañeros. Bueno, ok. Bueno, ya que vimos lo que son los precios, vamos a ver que estos precios traían algunos resultados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los resultados de este sistema de precios. Sus resultados eran, en primer lugar, que garantizaban un mecanismo integral de protección. ¿Por qué? Tanto de manera interna, porque había precios con subvención con garantía de compra. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una subvención? Eh, Orland, ¿nos puede decir qué es una subvención, por favor? ¿Mande? Una suspensión. ¿Qué es una subvención? Sí, por favor. No. Cuando quita
de algún lado por algún tiempo. Cuando qué, perdón, no lo escuché muy bien. Cuando se quita de algún lado por un tiempo, por haber cometido algo que no estaba permitido o no cumplía. En comercio internacional, bueno, sí, en efecto, eso es en comercio. Ahora, si bien voy a la cuestión económica, ¿a qué se refiere una subvención? A un subsidio. Cuando yo, por ejemplo, les doy un subsidio, estoy haciendo una subvención, ¿vale? Ok, muy bien. Ahora, eso es de manera interna. De manera externa, tenemos barreras a la entrada de subvenciones para las exportaciones. Esto justamente provoca lo que nosotros conocemos como dumping. El dumping eh, muchas veces pasa porque hay subvenciones para las exportaciones, es decir, un país a otro lo hace competitivo gracias al apoyo que le otorga. De lo que hace rato hablábamos, compañeros, justamente, que les decía yo, porque hay países que son competitivos. Bueno, son competitivos porque sus gobiernos los hacen competitivos, más no porque sean realmente competitivos. Ujú. Ahora, eso es un primer resultado. Un segundo resultado es los efectos discriminatorios. Productos que han tenido más protección, por ejemplo, en los cereales, la remolacha, vino, aceite, tabaco, algodón, los lácteos y la carne de bovino. ¿Cuáles son los productos discriminados? Las frutas y hortalizas, es decir, estos no tenían apoyo. ¿Por qué? Porque no eran tan esenciales como los de arriba, ¿no? Los de arriba son productos de la dieta europea, entonces son muy básicos, muy esenciales, y por lo tanto, estos sí han tenido el apoyo correspondiente. Tenemos un incremento en el nivel de producción por encima, bueno, por el sistema de precios e incentivos y mejoras en la tecnología y la productividad. Y bueno, estos éxitos fueron generando sus propios problemas, ¿no? En los 70, abastecimiento resuelto, en los 80, excedentes y problemas de financiación, pérdida de población agraria. Es decir, hubo tanto éxito en la producción que hubo un momento en que había excedentes. Cuando había excedentes, el precio caía, es decir, fueron víctimas de su propio triunfo. Cuando no producían, no tenían. Produjeron, les fue bien, siguieron produciendo por el resultado de la productividad, producían y tenían tanto que ese tanto propiciaba que el precio cayera y era una actividad rentable. Y la gente ya no quería dedicarse a esto. Por eso se tenían que aplicar mecanismos para que esa gente no abandonara el campo, ¿vale? Entonces, bueno. Y ahora, dentro de las reformas de la PAC de 1992, ¿cuál era la filosofía? Era cambiar desde el sostenimiento de los precios al mantenimiento de rentas, la liberalización del mercado y la potenciación del desarrollo rural. Luego tenemos que para la revisión del presupuesto se pretende que la PAC deje de ser competencia exclusiva de la Unión Europea a partir de 2014. Era lo que se buscaba, ¿no? Entonces, bueno, eh, conocida como la reforma de McSharry, y su finalidad, ¿cuál era? Desbloquear la ronda de Uruguay y que las ayudas se insertaran en las medidas permitidas. La llamada caja azul y verde, es decir, eso tenía trabada la ronda de Uruguay. ¿Por qué? Porque no se permitían estos apoyos, ya que propiciaban dumping de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, estaba trabado ahí el asunto. Y se seguiría favoreciendo las explotaciones familiares, no a las grandes extensiones no pobladas. Un modelo como el de Estados Unidos, ya que se buscaba potenciar el uso social de los agricultores en el campo y la preservación medioambiental. Es decir, se les iba a apoyar igual, bueno, se les iba a apoyar, sí, pero más a los eh, explotaciones laborales familiares que a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas ya eran competitivas. Entonces, ¿qué caso tenía apoyarlos eh, cuando tenías las explotaciones familiares, las cuales daban empleo a la gente, a su propia gente, y pues no eran tan competitivas, pero había que hacerlas competitivas? Entonces, bueno, copien por favor esto que está aquí en esta parte, 2 minutos y seguimos.
continuamos, compañeros. Ahora, ¿cuáles fueron los aspectos novedosos pre la reforma de 1992, ¿no? De McSharry, como también se le conoce? La reforma del 92 son la McSharry. ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos novedosos? Bueno, se sustituye la garantía ilimitada por la limitada, regular la oferta agraria y los excedentes. ¿Para qué? Pues para que el precio no cayera. Se sustituye la política de mantenimiento de rentas y a precios garantizados por otra de pagos directos. Es decir, ahora, en vez de apoyar a, ¿no? En vez de apoyar lo que es precios bajos, mejor te apoyo dándote un dinero. O sea, porque hay dos maneras de apoyarlo. ¿Estamos de acuerdo? Una es que sus materias primas sean baratas y otra es que sus apoyos consistan en un dinero al productor para que se ayude a pagar esto. Entonces, obviamente, se cambió de materias primas baratas a apoyos directos, pagos directos. Se da entrada a programas de conservación de la naturaleza y desarrollo rural. Bueno, finalizan estas medidas que se habían producido desde mediados de los años 80. ¿No? Algunas otras de las reformas fueron, bueno, que había de los años 80, eran los estabilizadores, que era la congelación de los precios institucionales, es decir, que el precio era fijo, no variaba por oferta de manera fijo. Había umbrales de garantía, limitar las compras públicas hasta una determinada cantidad. A partir de ahí, o sea, si tú te excedías en la compra, eh, aspirabas a una penalización y había una limitación en el crecimiento de los gastos agrarios. Otros mecanismos, ¿cuáles fueron? Se mantuvieron lo que es la garantía de compra con operaciones reguladas, ¿no? Y bueno, los prevalentes eran sustituidos por aranceles equivalentes, es decir, ahora el financiamiento no te lo daba yo como gobierno, el financiamiento lo obtenía vía aranceles, es decir, pasé de apoyarte a que tú me pagues. Entonces empiezan a establecer las ayudas directas para complementar lo que se dejaba de percibir por el mantenimiento de precios. Eh, Había ayudas compensatorias por hectáreas o cabezas de ganado, según sea el caso, y era necesario participar en programas de limitación de oferta, con la excepción de las superficies muy pequeñas. Es decir, si eras un gran productor, tenías que entrar en programas de limitación de la oferta, es decir, tu máximo producir es tanta cantidad. Pero si tenías una pequeña unidad, no había una limitación. ¿Por qué? Porque si vemos qué cantidad produce una pequeña unidad comparado a una gran superficie, pues vamos a ver que existe una gran diferencia. ¿Vale? Seguimos entonces. Ahora, nuevos mecanismos de integración, ¿no? Medidas de acompañamiento para producir alimentos de mayor calidad y actividades de desarrollo como el turismo y cuidado del entorno. Aquí nace justamente el ecoturismo. El ecoturismo, un ejemplo de ecoturismo que sería cuando ustedes, por ejemplo, acuden a los viñedos, la parte de la producción, la parte agrícola, y a ver los árboles de uva, etcétera, el ambiente que ahí se vive, y degustar la bebida emblemática, ¿no? Ahí está. Eso es el ecoturismo. Ahora, algunas otras medidas que se buscaron fueron lo que tiene que ver con programas medioambientales, indemnización por jubilaciones anticipadas, ¿no? A los que fueran mayores a 55 años, dense cuenta cómo era la jubilación a los 55 años, ayudas a la forestación y conservación de las tierras. Como ustedes saben, la agricultura es de las actividades que más rápido acaba con la vegetación, con los árboles. Y bueno, ¿qué resultados obtuvo esto? Menor proteccionismo, mayor equidad en las ayudas y mecanismos de flexibilización y acercamiento a las exigencias del mercado. Ahora, en el 99 ocurrió otra reforma a la PAC. O sea, en el 92 tuvimos las reformas McSharry. En el 99 tuvimos las reformas Franz Fischer, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los objetivos? Situar a la Unión Europea en una buena posición para las negociaciones de la OMC,
preparar a la Unión Europea para la ampliación hacia el este. O sea, países con un importante peso en la agricultura, es decir, los países del este, que son Rusia, Ucrania, Bielorrusia, todos estos, porque eran importantes para la agricultura, por la cantidad de superficie que contaban. O sea, era una cantidad sumamente grande, ¿no?, de territorio, y había que aprovechar esos espacios. Ahora, ¿cuáles fueron algunas de las medidas? Pues hubo reducciones en los precios de garantía para la mayoría de los productos que se compensaron con los pagos compensatorios por hectárea. Ahora el apoyo, en vez de ser por tu producción, era por tus hectáreas, si tenías tantas hectáreas, de tantas hectáreas era una cantidad, de esas hectáreas estas tantas. Previamente, entre más hectáreas tuvieras, el apoyo era menor. Ahora, hubo una gestión más transparente en la PAC y una mayor responsabilidad de los Estados miembros. ¿Vale? Vayan tomando nota de lo más importante, por favor, de un minuto para que tomen lo más importante de aquí y podamos avanzar. Continuamos entonces. Ahora, les decía yo que tuvimos en 1999 una y en el 2003 otra. ¿Cuáles fueron las del 2003? Bueno, vamos a ver que va desapareciendo el mecanismo de protección, o sea, es decir, el mecanismo que teníamos de precios, ¿no?, precios de garantía, de umbral, eh, como medio de ayuda a favor de pagos directos a las rentas, y se fijaron tres tipos de precios: el precio indicativo, el precio de umbral y el precio de intervención, ¿no? Pues bueno, se crean tres nuevos precios, y bueno, algunas otras bases de esta reforma fueron la desvinculación, ayudas directas al agricultor, equivalente a lo que se percibía en 2000 a 2002, como un pago único, o sea, de una exhibición. Había condicionalidad, es decir, las ayudas estaban condicionadas a que se mantengan las tierras en buenas condiciones, o sea, laborables, y que se respete la normativa del medio ambiente. Es decir, no se podía ocupar determinados productos químicos, y si lo ocupabas, no podías acceder a este pago, sistema de pago directo. ¿Por qué? Porque se buscaba también preservar el medio ambiente, algo que aquí en México, por ejemplo, se ha dejado completamente de lado. Es decir, aquí se paga por producir más, pero no se condiciona a que la cuestión, por ejemplo, medioambiental, el papel que esto juega. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas daña la salud pública e incrementa el costo de, por ejemplo, de los hospitales, ¿no?, y demás. Y tenemos un tercer aspecto que es la modulación. Se introduce un mecanismo de reducción de los pagos obligatorios, ¿no?, y el ahorro se canaliza al desarrollo rural. Es decir, aquello que se ahorraba se destinaba a satisfacer sus necesidades. Algunas otras medidas fueron la modificación eh, de los organismos para la cooperación, se pretende reducir los precios de intervención. ¿Qué otra cosa? Bueno, disminución de las cargas financieras de la PAC, potenciación del desarrollo rural, y había nuevos instrumentos financieros como el Fondo Europeo Agrícola, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural, que instituían
anteriormente la sección Garantía y Orientación del antiguo FEOGA por el FEAGA, y así, ¿no? Entonces, bueno, tomen por favor nota de lo más importante, 2 minutos y seguimos. Bueno, continuamos. Ahora, bueno, dentro de la cuestión estructural de la PAC, vamos a ver qué está la política rural. ¿En qué consistía, o más bien, cuáles fueron sus orígenes de la política rural? Sus orígenes están, o se encuentran en lo que es el Plan Mansholt de 1968, la cual dice que la política de precios por sí sola no podría solucionar las dificultades. Había que hacer reformas sociales, técnicas y financieras, ¿no? Ejemplos: reducir el número de agricultores, retirada de tierras, eliminar los controles de precios, eh, pero bueno, todo esto fue rechazado. Algunas otras directivas estructurales eran encaminadas a la modernización, lo cual pues buscaba el aumento en la producción, pero esto obviamente trajo contradicciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero propiciar que no haya un exceso en la producción, pero le estoy dando mecanismos para que produzcan más? Pues solamente voy a obtener ese efecto que no deseo que haya. Será contradictorio uno de la otra. Y bueno, a partir de lo que es la ronda de Uruguay, hay nuevas funciones de la agricultura, servicios no comercializables que provocan una externalidad positiva. Antes de decir qué es esto, tenemos que una externalidad se refiere al hecho de algún beneficio que obtengo, pero que yo no generé. Por ejemplo, cuando alguien, esto es un ejemplo que sale de esto que estamos viendo, lo que les voy a decir. Por ejemplo, cuando alguien construye o mejora un camino por donde yo paso para ir a mi trabajo, pero yo no pagué ese mantenimiento, pero reparan, por ejemplo, la calle, ¿no? O hacen un puente para evitar el tráfico, pero yo no lo pagué, soy beneficiado por una externalidad positiva. ¿Cuál es la externalidad? El hecho de que yo pueda tener una vía de comunicación más eficiente, ¿vale? Entonces, bueno, tiene función económica, producción de alimentos para el autoconsumo y el mercado, función medioambiental, conservación del medio ambiente, la preservación del paisaje. Por ejemplo, no es lo mismo ver un paisaje feo que un paisaje bonito. Aunque yo no lo arregle, lo acondicione, pero si por donde yo vivo alguien sus tierras, por ejemplo, las arregla de una manera bonita, pone árboles, pone esto, soy beneficiado de esa externalidad. ¿Por qué? Porque da un mejor, por decirlo así, un mejor ambiente. Ahora tiene una función social, lo que les decía yo, mantenimiento de la población en el campo, es decir, los neorurales, gente que si tiene los incentivos necesarios para quedarse en el campo, lo va a hacer, y vamos a evitar que esa gente migre, abandone el campo, deje de producir, ¿no? Se pierda toda la tradición. Y tenemos una función estratégica que la cual es, yo creo que de las más importantes, la seguridad alimentaria. ¿En qué sentido? En que garantizo el abasto de mis propios alimentos para mi población, en primer lugar. Y obviamente buscar la trazabilidad de los alimentos, es decir, que yo sepa los alimentos, dónde se produjeron, ¿para qué? Para ir dándole un seguimiento y ver en qué etapa se fue haciendo cada cosa. Porque si algo pasaba,
saber o detectar dónde están los problemas. Es más fácil con un mecanismo de trazabilidad que sin saber de dónde provenía, ¿sale? Y bueno, así continuamos hasta las actuaciones comunitarias del mundo rural, la cohesión territorial y buscar que fuera una PAC multifuncional, ¿vale? Entonces, bueno, continuamos. Ahora, algunos otros de los planes donde se habla de esto en el plan de LORS 1, donde se incluye el desarrollo rural en objetivo número 1, que a las regiones más atrasadas se les brindara el apoyo suficiente para que salieran de ese atraso en el que se encontraban, ¿no? En 1991 se pone en marcha la iniciativa LADER 1, que vamos a ver que el sistema LADER, vamos a hablar más adelante, pero consiste en que a los pequeños productores locales se les apoye, ¿no? Para que ellos también puedan ayudarnos con lo que es la producción. El sistema LADER es muy importante, muy interesante. Y bueno, para el día jueves, ustedes de tarea me van a investigar qué es el sistema LADER. Ojalá encontraran el LADER 1, LADER 2 y LADER Plus. Son estos tres que están aquí, LADER 1, LADER 2 y LADER Plus. Y me digan de qué trata cada uno de estos planes, ¿no? O de estos sistemas, los layers. Entonces, por favor, compañeros, anótenlo para que sepan qué van a hacer. Bueno, seguimos. Ahora, la nueva política agrícola común. Hablando de los años 2014 a 2020, es decir, el año pasado, que es lo más reciente. Tenemos tres aspectos importantes. El estado de la cuestión, los retos y elementos básicos de la nueva PAC. O sea, la nueva PAC ha sufrido algunos cambios o modificaciones. Vamos a ver que el primero de ellos es el estado de la cuestión. Un panorama especialmente arriesgado. Es decir, aplicación de la estrategia Europa 2020 con nuevas metas y exigencias. Conforme va pasando el tiempo, vemos que las exigencias son otras. Es el fin del periodo transitorio de la PAC para los estados, bueno, para los últimos estados adheridos. Se agrega Croacia y, llegado el caso, de Islandia, y un posible nuevo acuerdo agrícola surgido de la ronda de Doha. Todo esto de la PAC está en función de lo que las rondas de la OMC dicten. ¿Por qué? Porque si en algo se contradicen una de otra, bueno, primero eso no podría pasar. ¿Por qué? Porque lo que de una ronda salga queda por encima de lo que un país decida. ¿Por qué? Porque si es miembro de la OMC, tiene que acatar por fuerza lo que ahí se decida. Ahora, tenemos lo que es un nuevo protocolo sobre el cambio climático, que va a sustituir al de Kioto. El protocolo de Kioto, ustedes saben, que abarca lo que tiene que ver con la cuestión medioambiental. Tenemos un procedimiento de codecisión para la PAC estableciendo por el Tratado de Lisboa, ¿no? Principalmente. ¿Ok? Seguimos entonces. Ahora, ¿cuáles son los retos que esto tiene? Primero, tenemos los retos económicos, seguridad alimentaria, variabilidad de los precios, crisis económica. Cuestión
ambientales, las emisiones de gases de efecto invernadero, que dañan la capa de ozono, degradación de los suelos, calidad del agua y del aire, y hábitat y biodiversidad. En la cuestión territorial tenemos vitalidad en las zonas rurales y diversidad de la agricultura de la Unión Europea. Ahora, en la cuestión C tenemos los elementos básicos de la nueva PAC, que son 3 objetivos estratégicos: producción alimentaria viable, gestión sostenible de los recursos naturales y cambio climático y desarrollo territorial equilibrado. Los objetivos cooperativos es aumento de la competitividad, mejora de la sostenibilidad y mayor eficacia, ¿no? Entonces, bueno, vemos que cada uno de estos se va organizando. Pregunta, compañeros, ¿hasta aquí alguna duda o comentario que quieran hacer? Compañeros, ¿hasta aquí algún comentario? ¿No lo escuché mal? No, profe, ninguno. No, perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces lo dejaremos hasta aquí y el día jueves tenemos el examen del segundo parcial. Por favor, estudien mucho porque va a estar un poco largo, pero nos veríamos la próxima sesión, que es el jueves, para que hagan su examen. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Que Nos estén muy bien. vemos. Hasta luego, nos vemos.